Historia de la informática. Narra los avances que ha tenido la informática a lo largo de la historia, todo lo que ha sucedido y los logros que se han obtenido, todo esto dividido en generaciones. Se diferencia de clases. Fundamentos. Se divide en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Sistemas operativos. A continuación daré unas breves definiciones de cada una. Historia de la informática. Primera generación. Se caracterizó por máquinas muy grandes y pesadas. Muy lentas en sus procesos, tanto que la resolución de programas largos implicaba varios de barras de espera. Pese a todo fue muy útil, pues podía resolver 5000 cálculos por segundo. Se diferencia de segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, segunda generación. En las computadoras de esta generación se reemplazaron las válvulas por los transistores. Con eso se pudo reducir el tamaño de los ordenadores y aumentar su velocidad de trabajo. Aunque todavía eran un poco lentas. Se diferencia de primera generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, tercera generación. Se llama de circuitos integrados y de multiprogramación. El gran descubrimiento de este período fueron los circuitos integrados denominados chip. El circuito integrado consiste en un gran número de componentes electrónicos, transistores, resistencias, etc. Miniaturizados y encapsulados en un espacio de pocos centímetros. Este descubrimiento produjo grandes cambios en cuanto al tamaño de las computadoras, en velocidad, en compatibilidad, e introduciendo nuevas técnicas de programación. Se diferencia de primera generación, segunda generación, cuarta generación, quinta generación, cuarta generación. Se la denomina de computadora personal o de computadora hogareña. Se llama así ya que los microprocesadores son chips mucho más pequeños que contienen en un centímetro cuadrado, miles de si hacen memoria. Quiere decir que la computadora ENIAC con 18.000 válvulas, que ocupaba más de una habitación, hoy se resume en un centímetro cuadrado. De esta forma muchas familias comenzaron a tener computadoras en sus casas, como por ejemplo las Texas Instruments 99, 4A, Commodore 64 y 128, Spectrum. Se diferencia de primera generación, segunda generación, tercera generación, quinta generación, quinta generación. En la actualidad los países más adelantados, entre los que figuran Japón y Estados Unidos, están investigando y produciendo los primeros prototipos de nuevos ordenadores que formarán la quinta generación. Estos tendrán la capacidad de realizar deducciones empleando el lenguaje del hombre. Esta quinta generación que recién comienza se denominará computadora inteligente o inteligencia artificial. Computadoras que se destacaron en esta generación: PCAT 80286, PCAT 80386, PCAT 80486, PCAT 586, Pentium Pro, Pentium I y Pentium I. Se diferencia de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación.